Testimonio de Ricardo Espada. Frente a ellos se hizo visible la Eucaristía en carne y sangre. Segunda parte. Nosotros los laicos somos los que tenemos, que está profetizado, San Vicente Ferrer y otros muchos santos más, dijeron que íbamos a ser nosotros los laicos, Sí. los que teníamos la responsabilidad de luchar y salvar la iglesia. Obviamente no somos nosotros, es la Virgen y el Señor, pero a través de sus miembros, como miembros de la iglesia, de su cuerpo místico. Entonces, tenemos que dar sin miedo, sin miedo. Yo apunté una palabrita aquí, que tenemos que estar firmes en el testimonio de lo que la firmeza, Sí. la firmeza de lo que hemos visto y escuchado. Ya que el Señor te ha regalado algunos carismas y que tú los has seguido, ¿cómo te mostró claramente el Señor la situación de la Iglesia, de lo que está pasando en la sede petrina? ¿Cómo te lo mostró y te mostró claramente que el que está sentado no es realmente Papa? Wow, Arturo, tú sabes que y esto te aseguro que no lo tenía pensado, son espíritus, quien lo mueve a él son espíritus homosexuales. Me lo mostró en una visión que yo tuve hace muchos años, no recuerdo cuándo fue. Alguien me dijo hace mucho tiempo, tú tienes que ir anotando las cosas. Yo no he anotado nada, de verdad, yo no anoto. Cuando ellos estaban allí no estaba opacado, fue ante ellos y se ven unas gotitas, hay unas fotos que se ven gotitas que bajan de la sangre de nuestro amado Señor. Arturo, frente a ellos se convirtió el Señor en carne y sangre. Y fíjate que el Señor le dio la instrucción al padre Lolo de que se llevaran nada más que una de las tres, las otras dos las dejaran para ser adoradas y con ¿Sí? más instrucciones. Y aún así llega una comisión del obispado, ¿cuándo? ¿Al día siguiente o cuándo? Al día siguiente. Y arramblan con todos, se llevan todo y el padre Lolo no pudo impedirlo, no pudo hacer ¿No? nada. No. No, él es muy obediente. Él es muy obediente a la iglesia Pero y hay que él, ser obediente a Dios antes que a los hombres y Dios le dio las instrucciones claras. sí, Arturo. Pero ya ahí eso, Sí, como te esas digo, cosas, eso ya son cosas de él. Él yo lo sabrá, entiendo, yo lo solamente él entiendo. tiene que No, responder ante Dios. Pero quiero decirte que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. yo estoy totalmente Y de acuerdo contigo, porque eso es totalmente. palabra de Dios, eso es ¿Sí? palabra de Dios. Y cuando Dios claramente ha dado unas instrucciones, pues no hay nadie por encima de esas Bueno, instrucciones. Nadie. pero de primera intención, yo entiendo que el padre Lolo no se esperaba que Ya, ocurriera por esto supuesto, le cogieron en por ese momento. sorpresa. Él le dijo, mira, llévense una, déjenme Claro, dos, pero claro. no, danos las tres. Pues está bien, llévense las tres, yo confío que ustedes van a hacer lo que tienen que hacer. Él no pensaba Yo que espero, él no sí, pensaba que a quien le estaba entregando sí, la forma sí. del milagro era a los enemigos. Sí, pero Ricardo, yo espero que esto también le sirva a él y nos sirva a todos para que si en nuestra conciencia más íntima tenemos claro cuáles son las instrucciones del Señor, obedezcamos al Señor sin ningún tipo de escrúpulos. A eso Yo me estoy, refiero. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Y por eso es que yo estoy dando mi vida. Mira, yo estoy aquí. Yo volé, mira, de un día para otro a México a dar testimonio con Sí, el carro. obedeciendo lo que el Señor Obedecí puso en tu corazón. lo que puso en mi corazón y que yo no puedo callar lo que yo he visto y he oído. No Sí, puedo callarlo. bien, Pero aquí precisamente vamos a entrar en un tema que es muy importante, Arturo. sí, sí, Y es lo siguiente. El llamado para estos últimos tiempos es para nosotros los fieles, los laicos. sí, sin Porque, duda, sin porque duda. en el 2013 todavía había muchos que podían estar a tiempo. Ya los que reciben la gracia especial va a ser por precisamente una gracia especial, porque tristemente sabemos cómo están nuestros amados sacerdotes. Sí, Yo los amo y yo estoy dando mi vida por ellos y yo oro y me sacrifico para gloria de Dios todos los días por mis sacerdotes. Pero sabemos cómo está nuestra sí, iglesia desde la cabeza más
alta en Roma, no la espiritual, sino la que está sentada en el asiento de San Pedro, Sí. de ahí para abajo, sabemos. Tú lo has dicho muy bien, la Virgen lo advirtió en Umbe, en las apariciones de Umbe, cerca de Bilbao, en España, en los años 60, desde el 69 al 71 hubo 4 mensajes sobre el papado. En el 68 el propio San Pedro se apareció a la vidente, Felisa Sistiaga, y le entregó la llave de su casa, es decir, la llave del cielo, le entregó San Pedro, una cosa que poca gente conoce, y 4 mensajes sobre el papado. Bueno, pues en uno de esos mensajes la Virgen dice claro que no puede contar, lamentablemente, ni con el falso papa, dice con el papa, pero luego nos explica a la Virgen que realmente no es papa, es un falso papa, ¿no? No puede ni contar, obviamente, ni con él, ni con los obispos, ni con los sacerdotes, y que solamente puede contar con los seglares, y no habla de las religiosas, pero se supone que con las religiosas sí puede contar, obviamente, pero sobre todo con los seglares, nombra. Entonces, yo me gustaría que tú me abundaras un poquito más, ya que el Señor te ha regalado algunos carismas y que tú los has seguido. ¿Cómo te mostró claramente el Señor la situación de la Iglesia, de lo que está pasando en la sede petrina? ¿Cómo te lo mostró y te mostró claramente que el que está sentado no es realmente Papa? Wow, Arturo, tú sabes que y esto te aseguro que no lo tenía pensado, tú sabes que... Mira, Arturo, yo he tenido visiones hasta de Bergoglio. El Señor me ha explicado y me ha mostrado los espíritus que lo conducen y lo mueven a Él, que son espíritus homosexuales. Son espíritus, quien lo mueve a Él son espíritus homosexuales. Me lo mostró en una visión que yo tuve hace muchos años. No recuerdo cuándo fue. Alguien me dijo hace mucho tiempo, tú tienes que ir anotando las cosas. Yo no he anotado nada, de verdad. Yo no anoto. No sé si estoy faltando, pero no anoto. Pero ahora en este momento yo ni me acordaba de esto y me llegó. Precisamente, me mostró hace mucho tiempo. Primero fue porque me llevó a mí, a la hermana Yolanda y a mí, a un encuentro en el 2014 con el cardenal Rodríguez Maradiaga en Puerto Uf, Rico. uf. Mira, la primera vez que lo que despertó en nosotros fue un encuentro, una charla que dio Rodríguez Maradiaga y lo conocí personalmente. Le entregué una carta que yo le había escrito a Bergoglio cuando yo pensaba que era el Papa, con fotos del milagro y el testimonio mío del milagro, porque mi vida es, desde el milagro es el milagro. Yo no vivo para nada más que para Cristo y la Virgen María y mis hermanos, porque yo tengo que amar a mis hermanos como a mí mismo, como nos manda el Señor. Y soy un pecador malísimo. Y con Rodríguez Maradiaga nos dio la primera señal cuando él empezó, estaba discutiendo la encíclica que escribió, yo no sé si era Evangelii Gaudi, no me recuerdo bien esto, que eso era contrario totalmente a lo que el Señor me había mostrado personalmente todas las mañanas en el Evangelio, todas las madrugadas, en su palabra. Totalmente contrario. Y yo le miraba a Yolanda, pero este hombre, esto no es de Dios, esto no es Cristo. Y por ahí comenzó y me empezó a dar varias visiones. Y tuve una visión donde me presentó a Bergoglio en unos actos homosexuales. Hace mucho tiempo. Desde ese entonces ya comienzo a atar cabo de por qué tanta defensa a los homosexuales, de por qué lavarle los pies a un transexual, de por qué darle comunión a los homosexuales, recibir a los homosexuales y a los católicos no. Todo lo que conocemos, tristemente, tristemente. Esto yo sé que es muy chocante para muchas personas que creen en el milagro. Mira cómo es, son de la confusión tan grande que hay. Y de eso es lo que me gustaría hablarte, de la importancia de este milagro y el mensaje para quién es este milagro. Muchos que creen en milagros saben del milagro, inclusive sacerdotes y obispos, tienen todavía comunión con Bergoglio. Son de las cosas que no nos podemos explicar, Arturo. Tristemente, de las cosas que no nos podemos explicar. A Que ver, me he echado enemigos, sacerdotes, sí, que sí. me han bloqueado porque yo y creen en el milagro, a pesar de... Y ven cómo la iglesia abusa con lo del milagro, ven cómo hacen lo del milagro, que el Señor me mandó a ir donde Joble. Yo he ido, el Señor me movió, Arturo. Yo he estado en el obispado de Guadalajara, para gloria de Dios, dando testimonio frente a los obispos auxiliares, y el Señor me mandó a decirles acerca del castigo que pesa sobre sus cabezas por lo que le hicieron el milagro, Claro. y tengo testigos, y te puedo nombrar nombres
el obispo auxiliar Leopoldo me atendió en la primera vez, y el obispo, luego lo hicieron obispo en una diócesis, y el obispo auxiliar Gutiérrez fue el segundo, el que me atendió para recibir el mensaje del castigo que pesa sobre las cabezas de los que le hicieron el milagro. Arturo. Claro, lo que hicieron al Señor, que él dio unas directrices y todo lo contrario hicieron. Pero peor aún, en la manera que han tratado y porque acuérdate que la masonería eclesiástica está, y la masonería eclesiástica es satánica. Imagínate tener en sus manos, yo no sé si tú habías pensado en esto, tener en sus manos unos masones de alto rango, tener en sus manos un milagro eucarístico, eso para ellos es, en su satanismo, algo grande. Claro. Entonces, imagínate el castigo que pesa sobre sus cabezas, que no soy yo, es el Dios de los ejércitos, que dice que la venganza es mía, al que le servimos tú y yo. Claro. Entonces, la importancia... Sí. Entonces, no, yo quiero que me termines de concretar. Tú, al 2014 o algo así, tienes esas visiones de Bergoglio relacionado con el homosexualismo, muy claramente lo ves, que dices que... Bueno, lo de 2014 fue con Maradiaga. Lo de las visiones fue un poco más adelante, no recuerdo exactamente. Bueno, un poquito más adelante. Tienes esas visiones de esos espíritus demoníacos de homosexualidad que le mueven a Bergoglio y le ves en alguna visión de actos homosexuales participando él, ¿no? Sí, y con unos gestos y unos manerismos totalmente homosexuales. Bien. Y entonces, ¿en qué momento, a partir de ahí, tú empiezas a dudar de que él sea el Papa? ¿Y cuándo tú confirmas que él no es Papa? En el propio 2014. Porque providencialmente, después de Maradiaga, me lleva ahí es que entro con Lumen Day, y allí el Señor me da un sacerdote que me viene a confirmar lo que yo sentía con lo que escuché de Maradiaga, y el Espíritu Santo me fue moviendo. Al principio era horrible porque estábamos solos, y esto mismo que te estoy diciendo lo sintió la misma hermana Yolanda. O sea, esta conversión es totalmente dual siempre, para gloria del Señor, para que todos veamos que todo es por la gracia de Dios, que se puede todo, la castidad, las buenas obras, todo por gracia de Dios. Bueno. No sé si sabías, perdona, te cuento una cosa que no sé si sabías tú, que ahí yo hice un programa sobre ello, una señora viuda que escribió un libro sobre la traición que le hizo Rodríguez Maradiaga y Bergoglio, que le arruinaron. Pues esta señora cuenta que a ella y a su marido, Rodríguez Maradiaga les contó, porque llegaron a tener bastante contacto con él y se veían con frecuencia, una cierta amistad o bastante amistad, pero luego se sintieron traicionados totalmente. Bueno, pues Rodríguez Maradiaga le contó que habían elegido a Bergoglio para ponerlo allí, que sabían que era el elegido para que fuera el que ocupara la silla de Pedro, aunque fuera como fuera, aunque fuera con trampas y de mala manera, pero que era el elegido. O sea que... Sí, lo sé, vi del programa. Y déjame decirte, fue en 2 ocasiones que lo vi una noche en el pueblito de Sidra, donde yo nací, Rodríguez Maradiaga, con el obispo Rubén González, que hoy día el presidente de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, y al próximo día me lleva el Señor a una misa donde quien la preside es Maradiaga, y están el obispo que era de la diócesis mía, Félix Lázaro, que es español, paisano tuyo, y Maradiaga y Rubén González. Nos tocó estar solos a los 4 en una habitación. No sé por qué, la Virgen me mueve, me lleva donde ellos a dar testimonio del milagro eucarístico. Ahí es que yo le entrego a él la carta para Bergoglio y fotos del milagro, etc. En ese momento tú eras un ingenuo. Sí, pero no paraba de hablar del milagro. O sea, ingenuo en el sentido que todavía yo pensaba que Bergoglio... No, y que le dabas esas cartas y todas estas cosas a gente que iba a utilizarlo para bien, claro, pero... Imagínate tú, yo darle una carta a Maradiaga para Bergoglio. Imagínate, son tal para cual. Le doy gracias a Dios por la pureza y la inocencia de este gusano. Inocencia total. Como uno que conocemos muchos de internet, que no hacía más que decir que Bergoglio era el anticristo y no se le ocurre otra cosa que casarse, ir a Roma para darle una carta a Bergoglio y darle la mano. Una carta hablando... Quedó infectadísimo.
infectadísimo. Eso es muy importante mencionarlo. Y se lo digo a mis hermanos en la fe. No, mira, San Judas, el apóstol San Judas, en su carta en la Sagrada Escritura dice, no por los herejes, no le toquéis ni la ropa. Así es. Por los herejes, no le toquéis. Y él que decía que era un anticristo o el anticristo, se le ocurre darle la mano y darle la carta creyéndose que va a conseguir algo sobre Amoris Laetitia. Quedó infectado. Mira, totalmente. Arturo, cuando yo estaba endemoniado, yo me quitaba mis camisas, las ponía en una silla y yo veía figuras demoníacas en mi ropa. Y el apóstol, no lo digo yo, está aquí en la Sagrada Escritura, ni la ropa. ¿Por qué? Te digo, no es solamente al hereje, porque el que sigue a un hereje se hace ¿qué? Hereje. El que está en comunión con el hereje es hereje, porque no tiene el espíritu de discernimiento de poder ver que la palabra de Dios está siendo mancillada. Sí. No. Entonces, además que Bergoglio tiene un poder de hechizar, y en las distancias cortas te envuelve, te seduce y te deja tocado, se te impregnan demonios. Es peligroso, se lo digo a mi gente. Miren, no, yo a misa. ¿Y qué recomendarías tú a esta persona que cometió esa torpeza tan grande de ir y darle la mano para darle una carta y ponerse ahí en la corta distancia con él? Yo estoy seguro que es que no lo ha confesado, pienso yo humildemente, no puedo juzgarlo, pero él necesita liberación. Y el exorcismo más grande que hay es ¿cuál? Sí, la confesión. La confesión. Pero el problema está que, claro, necesitaría encontrar un sacerdote que tenga claro que el Papa es Benedicto. Claro, tiene que ir donde un sacerdote que esté en comunión con el verdadero Papa. Entonces yo estoy seguro que el Señor tiene misericordia para todos. Sí, para todos. Sin duda. Si Judas se hubiese arrepentido, se salvaba. Yo, sin duda, yo con este chico estoy agradecido porque él fue un youtuber antes de que yo empezara y él me animaba a que yo abriera el canal. Me decía, no seas cobarde, abre el canal, abre un canal de YouTube. Yo no lo abría porque no veía que fuera necesario. Lo que pasa es que ya llegó la Pachamama y ahí ya fue como mi tercer llamado y dije, yo ya no puedo callar más, tengo que abrir un canal y denunciar todo lo que estoy viendo. Le damos gracias a Dios por eso, porque ha sido un instrumento maravilloso. Y por este otro hermanito, orar, porque ya no queda otra. Ya no podemos hacer más. Y yo ya no hablo con él porque veo que es imposible hablar con él. Él está tan confundido, está muy confundido. El problema es eso, hermano. El Evangelio nos habla, San Pablo nos dice que no entremos en controversia. No. No podemos entrar en controversia. No se puede, y es porque tú no estás hablando con él, tú estás hablando con los demonios y los demonios saben más que uno. O sea, sí. Yo no voy a irme a meter a bailar a la casa del trompo, como dicen en mi país. Sí, me da mucha pena, pero le hemos tratado de ayudar a muchas personas y él está confundiendo a mucha gente. Entonces, de eso, ese es un tema muy importante porque hay que seguir yendo a misa, como tú bien lo dices en tus videos. Y ahí yo te decía una vez que hablamos, que ahí por primera vez me llegó la inspiración, que ahí es donde yo pude entender lo que el Señor habla de la cizaña y el trigo. Sí. Pero te voy a decir algo. Si yo tengo que hacer una obra de caridad para gloria de Dios y por amor al prójimo, yo lo hago. Puede ser el satánico, puede ser el adicto, quien sea. Si necesita de mí, yo tengo que mover. Ahora, con mis hermanos, porque son mis hermanos, que están en comunión con el enemigo, yo solamente asisto a la misa. Nada de reuniones de grupo, nada, porque hay contaminación. Exacto. Y si San Judas dice, no le toques ni la ropa, porque es que te vas a ensuciar con la ropa de ellos. No, son los espíritus que te pueden atrapar. Porque si tú estás en gracia, tú eres luz y los opacas y ellos van a querer que apagar la luz. Estamos hablando de espiritualidad. Sí, de guerra espiritual, sí. Claro, lo dice San Pablo en Efesios 6. Y San Juan es durísimo. San Juan, que es el apóstol del amor, San Juan Evangelista, el apóstol del amor, y es clarísimo. Dice, ni les saludéis. Exacto. Entonces, pero ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu caridad? No, yo obedezco a Dios primero que a los hombres. Eso está en la palabra. Y el amor no es un canto de pan, como dice Bergoglio. Dice Bergoglio, que a él no le importa quién educa a un niño siempre y cuando le dé de comer. No. Bueno, pero... Sí, perdona. Y tú que eres un hombre pues carismático y de mucha oración. Para gloria de Dios.
Para la gloria de Dios y por gracia de Dios, sí. Quiero que por supuesto, que tú eres apóstol de la Eucaristía ante todo, por supuesto. Pero tú sabes que la Eucaristía, los enemigos de Dios la tienen entre ceja y ceja y va a llegar un día en el cual van a quitar la transustanciación. ¿Cómo tienes tú enfocado todo esto? ¿Cómo crees que va a ocurrir? ¿Falta mucho? ¿De qué manera crees que lo pueden hacer? Falta muy poco y me queda claro que la profecía, porque no somos tú y yo hablando, nosotros somos testigos de lo que hemos leído en la palabra y queremos hacer vida a la palabra. El profeta Daniel, la supresión del eterno sacrificio. Así ¿Cuál es. es? La Eucaristía. Y después nuestro amado Señor Jesús lo cita al profeta Daniel en el Evangelio, en San Mateo, cuando dice, cuando vean sentados en el lugar sagrado, Sí. ¿verdad? La abominación de la desolación, como dice el apóstol Daniel, dice el que entienda algo así, dice, ¿verdad? Yo no soy muy diestro con... El que escuche, que entienda. Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que no va a haber Eucaristía. Sí ¿Y habrán... crees que queda poco para eso? Muy poco, muy poco. Por El eso Señor, hay que ir preparando las catacumbas, ¿no? yo sé de lugares que ya están preparados. Uh-huh. Sé de lugares y sé de sacerdotes que están en comunión con el verdadero Papa y que están dispuestos a dar su vida por la Eucaristía y que le van a hacer, tenemos que orar mucho por ellos obviamente, pero que le van a hacer fieles al Señor. Esto porque la iglesia verdadera va a ser la iglesia como los primeros cristianos, sí, escondidos, sí. escondidos y peor aún, porque hoy día somos mucho más fácil de rastrear y de encontrar. Sí, claro. En las cuevas, en las catacumbas, para encontrar a un cristiano se necesitaba. Hoy en día, con el vicio que tenemos de este artefacto, nos pueden rastrear fácilmente. Facilísimo. Facilísimo. Entonces, No, es que habrá que desprenderse de esos aparatos, obviamente. en su Oye, momento. y entonces, y cuando muera Benedicto XVI, ¿qué crees cómo lo ves que va a pasar? Es el catejón. Es el catejón lo que dice la palabra. Él es el que lo detiene. Si muere Benedicto, ya entra en total acción el anticristo y entonces ahí definitivamente pues se va a desencadenar más rápido la persecución, ya no tendremos al Señor en la Eucaristía en los templos, pero nada que temer, fíjate que yo te lo digo con... ¿Y cómo intuyes tú que Bergoglio se las va a arreglar para quitar la transustanciación, para que la misa no? ¿Cómo imaginas tú que lo va a hacer? Para mí, que se me hace en el cambio de las palabras, Uh-huh. el cambio de las palabras de la consagración. Ayer hablaba yo con un sacerdote, precisamente le explicaba esto y me dice, pero no puede ser pero estuvo muy abierto. Eso fue acá en Nueva York y gracias a Dios le doy al Señor que el Señor está inspirando sacerdotes y este sacerdote que hablé ayer precisamente aquí en Nueva York, yo le expliqué y él sí me decía, y no estoy faltando a lo que él me habló porque no estoy diciendo dónde fue ni quién fue, para saber quién fue. Él sí me decía que él pensaba que Bergoglio, para que vean la confusión y la obediencia todavía que hay y la fidelidad, que es un papa con malos espíritus, guiado por malos espíritus, fíjate, me dijo él, pero que sí, que él pensaba que era el papa, y yo dije no. Y entonces le empecé a hablar acerca de la mafia de San Galo. De San Galo y tantas evidencias que hay, y que están todos excomulgados, no lo digo yo, lo escribió ¿quién? Juan Pablo II. Así es. Juan Pablo II, están todos excomulgados. Que Juan Pablo II ya sabía lo que se nos venía encima y por eso dejó todo muy bien atado. Claro que sí. Yo, vamos, y el padre Gobi, fíjate, un dato, y yo no soy nadie, pero pues aún en mi miseria de orgullo y vanidad, el padre Gobi se ordenó un día 20 de diciembre, y ese es el día de mi cumpleaños. Y yo soy muy devoto al movimiento sacerdotal mariano. El Señor ha permitido que pertenezca al movimiento y trabaje para su gloria. Entonces, yo también, es maravilloso. Tú sabes que en mi canal de oración hacemos todos los sábados un cenáculo del Padre Gobi. Y entonces el Padre Gobi, yo no sé si tú lo sabías,
en los últimos años de sus aniversarios sacerdotales, la misa de aniversario, ¿tú sabes dónde la celebraba? En la capilla personal de Juan Pablo II en el Vaticano. Fíjate, no lo Sus, sabía. sus últimos aniversarios, o varios aniversarios, de los días 20 de diciembre, lo celebraba en la capilla personal de Juan Pablo II allí en el Vaticano. Dime Fíjate, tú, ¿qué relevancia tiene esto? claro, El apoyo total y absoluto que total. recibió el movimiento sacerdotal mariano del Sí, Vaticano, del Papa verdadero, de un sí, Papa, de un santo Papa como fue. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está escrito en el libro del movimiento sacerdotal sí, mariano es real, sí. totalmente real, totalmente Sí, real. sí, sí, tú sabes que el Papa Juan Pablo II avisó, dice, esta batalla entre la Iglesia y la antiiglesia, entre Cristo y Anticristo, es algo inevitable que entra dentro de los planes de Dios y que tenemos que afrontar. Así es, así es. Entonces, Arturo, retomando el milagro de Sí, Guadalajara, estoy leyendo unas notitas que había escrito sí, hoy de madrugada. Esto, nosotros los laicos somos los que tenemos, que está profetizado, San Vicente Ferrer y otros muchos santos más, dijeron que íbamos a ser nosotros los laicos, los sí, que teníamos la responsabilidad de luchar y salvar la iglesia. Obviamente no somos nosotros, es la Virgen y el Señor, pero a través de sus miembros, como miembros de la iglesia, de su cuerpo místico. Entonces, tenemos que dar sin miedo, sin miedo. Yo apunté una palabrita aquí, que tenemos que estar firmes en el testimonio de lo que, la sí, firmeza de lo que hemos visto y escuchado, sí, de que estas inspiraciones que hemos recibido por gracia inmerecida, somos en el planeta Tierra 8.000 millones de habitantes promedio, me corrige si estoy equivocado, 8.000 millones de habitantes. ¿Y cuántos hemos recibido por gracia y bondad y misericordia inmerecida esta inspiración y no tener las escamas en los ojos para ver lo que está ocurriendo sí. con el cardenal Bergoglio? Porque él sí es cardenal. Esto, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mantener callados? O sea, Bueno, un cardenal excomulgado. excomulgado, sí, pero sigue siendo cardenal, eso Sí. no se puede negar. Entonces, sí, todo es excomulgado, todo. Acá en Puerto Rico, imagínate tú. Y una persona, ¿cómo se puede vivir en la mentira haciendo el papel de teatro de papa cuando él sabe que no es papa? Eso yo lo digo mucho. Él sabe que no es papa. ¿Cómo puede estar viviendo esa mentira constantemente? El placer es el placer del pecado, Ah, vale. el placer del pecado. Mira esto. Cuando vayamos, los que nos salvemos, que yo espero que tú y yo estemos allí para gloria de Amén. Dios, por Amén. misericordia, tenemos que Amén. luchar y Dios lo pedir quiera. Sí. la perseverancia final. Amén. Cuando nos salvemos y estemos glorificados en el cielo, estaremos con nuestros cuerpos glorificados, ¿sí? En la Amén. resurrección, ¿verdad? Eso lo hemos también Sin duda. aprendido de la doctora Blanca en el Sin, curso también. sin Ella duda. habla de Eso después del juicio final será así. exacto. Pero así mismo estarán quienes, Sí, así mismo estarán los en que el estén en el infierno, infierno, sin con su duda. qué, con su qué. Con todo su cuerpo. Y mira por qué. Porque el Pecaron alma con el podría, cuerpo. exacto, la ofensa a Dios fue con qué, con la carne. ¿Y por qué te digo esto? Porque por la pregunta que me haces, ¿cómo es posible que una persona pueda estar mintiendo, etcétera, etcétera? Y es eso, porque la ofensa a Dios en el pecado mortal nos causa placer. O sea que a Bergoglio le causa placer estar Placer, en la claro, mentira de hacerse pasar por un papa sabiendo él que no lo es, engañando a todo el claro, mundo. claro, Sí, claro. O sea, te lo digo yo, como dice San Agustín, conozco el monstruo porque salí de sus entrañas. sí, Yo Yo conozco el placer del pecado. Ahí es que está, con la gracia del cielo, el mérito que yo pueda ganar, o todo pecador arrepentido, para el cielo, que es que luchar contra ese placer, porque de eso es que se aprovecha el demonio para que venir a tentarme del placer que causa en mí el pecado que cometo. Cualquier, hasta con un mantecado que me coma de más, puede ser motivo de perdición para mí, porque puede ser gula.
¿sí? Si es de más, si es fuera de lo que establece lo que deba ser mi alimentación. Imagínate tú con un mantecadito, un helado, imagínate tú los otros pecados tan horribles donde yo estuve, porque no estoy acusando a nadie, yo me acuso primero yo de la basura que yo fui y Sí. todavía sigo siendo menos. Entonces, es el placer. Entonces, hay otro punto muy importante. El demonio en las batallas que hemos tenido, para gloria de Dios, él miente. Él es el padre de la mentira, pero él no miente siempre, Arturo. No, mezcla mucho la verdad con la mentira, eso por Y él me supuesto. habló y mucho del terror, que me dio terror en aquel momento. Y hoy día pues tengo la paz de Cristo en mi corazón y del Espíritu Santo, Arturo. Pero el enemigo me mostró a mí en las batallas que tuvimos cómo trabaja en los seres humanos para hacerlos caer en el pecado, cómo trabaja para tener dominio sobre las almas, Arturo, y es real. Y esto es bien doloroso, Arturo, porque son mis amadas almas hermanas las que se están perdiendo. Y es el dolor tan grande, no solo a mí, a Dios, cada alma que cae en el infierno. De eso se trata, de salvar almas. Y por eso el milagro eucarístico, Arturo, que no podemos callar, tenemos que dar la Sí. vida. Bueno, pero han pasado 9 años después de ese maravilloso milagro eucarístico. Al Señor le cerraron la puerta, como dices tú, porque llega la comisión del obispado y se lleva todo, las tres formas que estaban convertidas en carne y sangre, a pesar de que el Señor había dicho claramente que se llevaban solamente una, hacen lo que quieren, el sacerdote no se atreve a enfrentarlos o bueno, pues deja que se la llevan y acaban con eso. Acaban con eso. 9 años después, día por día, pues el Señor vuelve a hacer una manifestación eucarística, un milagro eucarístico para recordar que aquello fue real y que lo quiere volver a traer a la memoria. ¿Por qué crees tú que ha tardado el Señor 9 años en volver, o sea, en hacerlo? Ha querido que sea justo 9 años después. ¿Qué intuyes tú? ¿Por qué motivo? Fíjate que él, sí, a lo largo de este transcurso ha habido otros milagros, pero Ujú. aquí en Guadalajara, allá en Guadalajara, no es casualidad que haya sido el mismo día del milagro No, no, obviamente. eucarístico y en la misma tierra, que fue un pueblito que se llama Zapotlanejo, perdóname por los nombres Sí, mexicanos que son bien enredados, Zapotlanejo, sí, algo así. en otra parroquia consagrada a nuestra Madre Bendita, porque a todo esto no hemos hablado mucho de ella, pero ella está totalmente entrelazada en esto. Sin Fíjate que duda. el Padre Lolo le dio título, el Señor le dio al Padre Lolo el título del milagro, cuando le dijo que se llama junto con su madre y señora. Jesús reconociendo a nuestra Madre Bendita, la Santísima Virgen María, como madre y es su señora. Fíjate tú, Dios, Arturo, esto es grande, reconociendo a su madre como su señora. Sí. Nosotros los católicos especialmente tenemos muy poca noción de quién es la Santísima Siempre Virgen María. Que por cierto, detrás tuya tienes a Nuestra Señora de Altagracia, que es la patrona de Sí, República Dominicana, porque estás en la casa de una familia de República Dominicana y Nueva York que te ha acogido, ¿no? así es, unos hermanos maravillosos que me han acogido aquí en su hogar, me han prestado su equipo, esta computadora y este equipo no es mío, yo no sé nada de esto. Y ellos son de la República Dominicana, Nueva York, y miren, aquí está su patrona, Nuestra Señora de la Altagracia, que para gloria de Dios, pues ellos veneran mucho aquí en su hogar. Bueno, oye, pues llevamos 1 hora y media de Sí, charla. pero Sí, algo muy sí, dime. importante, que es tu pregunta que no te la he contestado. ¿Por qué ahora después de 9 años? Sí, Porque estamos ya en momentos peligrosos para la humanidad. Y te voy a decir, capítulo, vamos a la luz de la palabra. Esto es una Biblia Vulgata, que sabe lo que es la Vulgata, sí. del Monseñor Félix Amar. Capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 15. Se me está cayendo, perdónenme, que es No, yo no uso tranquilo. nunca esto y no sé bregar con esto y se me está cayendo. ¿Sí me escuchas bien?
Sí, sí, perfecto. Ok, capítulo 3, versículo 15. Conozco bien tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Mas por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy para vomitarte. Arturo, el frío es aquel que está como estaba yo, ¿sí? El caliente es aquel que está como estoy tratando de estar yo, ahora, tratando, todos los Sí, días, a cada segundo. sí. ¿Quién es el tibio? El tibio es el indiferente, el que quiere poner una vela a Dios y otra al diablo. El tibio no es el budista, el pagano, los esoteristas, o sea, el Sí. tibio es la iglesia, los católicos, esos son los tibios. Y Que el no llega, milagro sí, eucarístico, que sí, son ¿cuántos millones? La iglesia católica supuestamente tiene, y tú me corriges, como 1.200 sí, adeptos, ¿sí? sí. 1.200 almas son muchas, 1.200 millones. 1.200 millones, gracias. 1.200 millones de almas son muchas. El milagro eucarístico es principalmente, es para todo el mundo, para toda la humanidad, pero especialmente para los tibios que está llamando el Señor en el Apocalipsis, Arturo, que están en su mayoría más del 99% en comunión con la Sí. bestia. ¿En comunión con? La bestia. Sí, sí. Bueno, Entonces, perdóname, pero esto que estás diciendo tú lo dice muy bien en un artículo de hace ya varios años el padre Iraburu, donde habla precisamente de eso, del que él quiere, en su artículo, quiere zarandear al católico para que elija o Cristo o la bestia, pero que no puede exacto. ser esto. Sí, Pero sí, entonces el milagro eucarístico es que hay prisa. sí, Hay prisa, nuestra madre ya no aguanta el peso de la sí, mano sí, justiciera y los acontecimientos sí, están por darse. Ya tú ves que hoy mismo leí que supuestamente en España murieron y que 2 personas ya de la viruela esa del mono. Yo no sabemos todo lo que es eso, sí, sí. pero lo van a usar ¿para qué? Para el nuevo encierre. O sea, viene ya todo, Sí, inventarán todo, cualquier cosa nueva, todo, sí, todo, todo. sí. Entonces, Nuestro- ¿qué sucede? Yo no sé si eso lo vas a tener que eliminar, que haya mencionado eso. Bueno, Medítalo, lo medita, sí, lo medita. vale, Se me zafó, pero medítalo, porque por eso nada más lo pueden sí, censurar. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia? Conversión, verdadera conversión. Y a los apóstoles, los sacerdotes, verdadera y constante conversión, que no la hubo, Arturo, y ya es tarde, pero para Dios nunca es tarde. Y sigue manifestando y por eso ese milagro eucarístico. Pero ¿qué han hecho? Oye, yo no sé tú, pero yo no he escuchado desde el día que el padre Carlos Spam anunció ese milagro, no lo he vuelto a ver en las redes. Yo no sé tú. Me he comunicado a mí, una persona de su comunidad fue la que me dio a conocer el milagro de él. El sí, mismo día sí. 24, el mismo Sí, día 24. es posible a su comunidad le hayan dado la orden de desaparecer eso. Le he mandado mensajes a la persona, nada, ni los ha mirado. Hace ya una semana. Fíjate, Hay silencio absoluto. ¿Te fijas lo que te digo? sí. Pero nadie va a tener excusa para decir, Señor, no nos avisaste. Así es, pero por eso yo te recuerdo lo que te dije antes. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es un aviso para todos los sacerdotes. Llega un Para punto, todos, el para padre todos. Carlos Spam, que es un excelente sacerdote, pero tiene que entender que tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres y que Ojalá. va a llegar un punto en el cual va a ser ya inevitable eludir más esa responsabilidad o Cristo o Bergoglio. Así es. Y yo creo que muchos, con la iluminación de las conciencias, ahí, de hecho, estaba hojeando algo de Santa María Faustina y Sí, el Señor le dijo que para la iluminación de las conciencias, las personas, para que no se vuelvan locas ni se suiciden, que acudan al rezo de la coronilla. Aprovecho dicho sea de paso, sí. para que las personas sepan que el Señor pidió que con el rezo de la coronilla a la divina misericordia de nuestro Señor Jesús van a encontrar la paz cuando venga la iluminación de las conciencias.
que sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Sí. El rezo de la coronilla. Y no solamente para eso, deberíamos regresarla a cada momento, especialmente por los agonizantes y las benditas almas del purgatorio. Pero, para la iluminación de la conciencia, él le dijo específicamente a Santa Faustina que aquellos que vayan a caer en desesperación cuando se vean, que recen la coronilla. Entonces, Arturo, el mensaje hoy, más que en el 2013, está vivo el milagro eucarístico de Guadalajara. Yo no soy nadie, un siervo inútil, miserable gusano pecador, pero a mí me tendrán que matar para que me calle. Todo por gracia, no porque Ricardo es algo, porque esto lo recibo del cielo. Pero yo no puedo callar lo que he visto, lo que he oído y lo que he vivido. La misericordia de Dios y el amor tan grande que tuvo por este gusano, que si me hubiese muerto en el estado de pecado que yo vivía, estuviese ahora mismo en los abismos del infierno friendo. Así es. Y el Señor te exorcizó desde la Eucaristía y desde la comunidad. La comunidad, la iglesia, orando frente al sagrario. Eso hizo que pudieras encontrar la liberación, que el Señor derramara su misericordia sobre ti y sobre Yolanda. Así es. Y a partir de ahí ya tu proceso se consolida cada vez más hasta el punto de llegar, obedeciendo al Señor, a México, y ahí es donde ya recibes la gracia de la confesión. Así es, y para gloria de Dios, misa diaria, comunión diaria, confesión cada vez que puedo, diaria. Y esto no es escrúpulo. Fíjate que yo hasta en el canon habla acerca del beneficio de la comunión hasta de los pecados veniales. ¿Y quién no comete un pecado venial? Sí, claro, el justo pega 7 veces al día. Claro. Entonces yo exhorto, sé que ya debemos ir terminando. Número 1, a mis hermanos que no se descuiden con la misa diaria, comunión diaria siempre que puedan. Y si no pueden comulgar porque le dan la comunión en la mano, mejor no comulgar, eso no es pecado. Pecado es recibirlo, claro, pecado es recibirlo sacrílegamente, eso sí es pecado. Entonces, las personas que viven, yo estoy seguro que este video, para gloria de Dios, llegará a muchas personas y posiblemente a personas que se han divorciado y vuelto a casar por lo civil. Que el divorcio no existe para la iglesia, pero pues es la manera en que se llama, para que me entiendan. No tienen que abandonar a sus hijos, los que tienen hijos. No tienen que quedarse a vivir en la calle porque pues hayan comprado casa entre los dos y tengan bienes comunes. El Señor conoce los corazones, Arturo. Conoce los corazones. Lo importante es reconocer la soberanía absoluta de la existencia de Dios y su misericordia y su amor. Hay que humillarse ante Dios. Y la intención de no volverlo a ofender. Y el Señor va a dar las gracias a todo aquel que se las pida de vivir en castidad. Él no quiere esto para 2 o 3. Él lo quiere para quién. Para todos. El eunuco que se hace eunuco por amor a Dios. Él lo dijo en el Evangelio. Esto es hacerse eunuco por amor a Dios. Pero es con la gracia del cielo. Y Él la da. Pero es que no quieren. No quieren. Claro. Y esto lo tengo en mi familia, en todo el mundo. Pues es que cuesta mucho. Es que una vez que estás muy metido en el pecado, salir de ahí es muy complicado. Pero que no pierdan la esperanza. Porque lo más importante, dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Lo más importante es la Eucaristía. Sí. Entonces, el problema es que los alientan a seguir yendo a la iglesia sin arrepentirse. Bueno, y ahora incluso, pues, ya sabes lo que pasó en Roma, que junto a la tumba de San Pedro, Sánchez Orondo, pues el Monseñor Sánchez Orondo le dio la comunión al presidente de Argentina y a su tercera pareja, ¿no? Con lo que consagraron a Moris Leticia a los ojos de todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, por la fuerza de los hechos, ellos quieren por la fuerza de los hechos imponer la herejía, la blasfemia y la falsa doctrina, el falso evangelio, la falsa moral, etc. Así es.
Así Bueno, es. yo quisiera leerte no Ah, sé si te ha quedado algo por decir, déjame ver, porque yo había anotado unas por- por- notitas. porque yo quisiera leerte para terminar el número 675 del Catecismo y brevemente comentarlo y concluir. Sí, déjame ver la última notita y ya entonces con eso concluimos. Sí, pero ya hemos cubierto las notitas que yo tenía, por si, sí, sí, sí. Esto, algo muy importante, hacer como los apóstoles. Los apóstoles dijeron, San Pedro le dijo al sumo sacerdote, no podemos dejar de hablar ni de decir lo que hemos visto Y y oído. escuchado y Sí, oído, ¿verdad? Pues ese fue el primer papa en desobediencia al que era administrador de la sí, ley mosaica, sin miedo, porque primero a Dios antes que a los hombres, aunque nos maten, aunque nos maten, que sería un gran sí, regalo, que claro. sería un gran regalo. Adelante de mi O, hermano Arturo. o aunque te excomulguen con una excomunión falsa. Exacto, que un excomulgado no puede excomulgar a Claro, nadie, a nadie. eso Mira, estamos claros. vamos a terminar con el número 675 del Catecismo, que se titula La última prueba de la Iglesia. Muy bien. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, una prueba Final, final que sacudirá, o sea, la última prueba, ¿no? Que sacudirá la fe de numerosos creyentes, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Este párrafo 675, ¿a ti qué es lo que te trae a la mente lo primero? que estamos siendo testigos de totalmente ese numeral, estamos siendo testigos. Fíjate que dice una impostura Sí, religiosa. sí, te lo Ah, leo. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará, se está desvelando ante nuestros ojos, ajá. con esa persecución, el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La apostasía generalizada le están dando especialmente a aquellos católicos que se hacen llamar católicos lo que ellos querían, la comunión a homosexuales, la comunión sin arrepentimiento, obviamente. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, yo amo a los homosexuales, tengo familiares homosexuales y los amo, pero un homosexual sin arrepentimiento pues no puede comulgar, al igual que los vueltos a casar, etcétera. Y así le han dado todo. ¿Por el precio? ¿Sí? ¿A qué precio? Por el precio de la verdad. Es apostasía total. Entonces, ¿qué estamos viviendo? La pasión. La cabeza de Cristo nuestro amado Señor murió, sufrió su propia pasión, murió, fue sepultado, como dice el credo, y resucitó. Nuestro Padre Eterno lo resucitó. ¿Cuándo tú has visto que alguien muera y su cuerpo se quede vivo? ¿La cabeza muere y su cuerpo queda vivo? No. Mucha gente no entendía esto. Se creían que el triunfo de la iglesia iba a ser de una manera que triunfal. No, tiene que ser porque el maestro, el discípulo no puede ser más que el maestro. Entonces, Claro, nosotros estamos ya viviendo precisamente la pasión. Ya se está viendo, o sea, estamos, como tú dijiste, se ha desvelado, estamos viendo. Y cada día, ¿qué pasa? Por eso vamos a entender más que la escritura, porque habían cosas en la escritura que no se podían entender hasta que no que ocurrieran, porque no había mente humana que pudiera imaginar, a menos que fuese por una inspiración especial, que las cosas fuesen a darse como se están dando. Y por eso ahora podemos entender, uno dice, wow,
por eso es que aquí decía esto. Entonces, imagínate tú el catecismo. ¿Cuándo? El catecismo, pero qué más claro. Impostura religiosa, el impostor está sentado, es religioso, es un impostor y está sentado y está obrando todo en contra. Sí, y persigue a los católicos y premia a los herejes. Exacto, exacto. Sí, Imagínate tú un obispo, un cardenal como el cardenal Zen, sí, que por no lo ejemplo. recibió, pero recibe a los que apoyan el aborto, Sí, reciben a los comunistas, sí, bueno, todo lo así que es. sabemos. Entonces, Todo lo que sí, sabemos. sí, Arturo, estamos viviendo la pasión, pero el triunfo está dado. Cristo venció en la cruz, con su madre bendita al pie de ella, al pie de Sí. la cruz. Hay- Y ella nos prometió y profetizó que al final mi inmaculado corazón triunfará. sí, Nada que temer, nada que sí. temer, nada que temer. Hay quien dice que estábamos en el Viernes Santo y que a la muerte de Benedicto entramos en el Sábado Santo. Suena muy congruente con lo que estamos viviendo, sí, sí, y tenemos que acordarnos siempre que San Pablo dijo que había algo que lo detenía, el catejón, y la descripción que da es Benedicto XVI, yo no tengo duda, ese gran mártir, Sí, porque lo que ha vivido el martirio no es únicamente físico, el martirio, me imagino que tú lo sabes, el sí, por martirio, supuesto. el martirio espiritual. ¿Y cuántos mártires ahora mismo no están dando la vida por la iglesia que se está sosteniendo por esas almas víctimas Sí, que se han ofrecido y están sufriendo la pasión de la iglesia literalmente en sus cuerpos? sí, Yo sí. sé de gente que, Sí, mucha gente de vida oculta, muchas religiosas sí, yo sé, y en muchas comunidades que se sienten solos o solas, que no solo, les solo, comprenden, que tienen que vivir pues en silencio, un sufrimiento, de viendo así lo que es, está pasando. así es. Y sí, Y, no hay, así es. y martirio físico, yo sé de gente que está sangrando de su cuerpo o en ofrecimiento al Señor. O sea, créeme, yo sé de personas y eso es para gloria de Dios, para glorificar a Dios, pero por Ya, el bien de la iglesia, especialmente los sacerdotes. Entonces, el mensaje importante a nuestros hermanos, no nos quedemos en lo superficial. Este milagro eucarístico del sí, el 2013, más ahora con el del padre Carlos Espán, es un aviso de conversión verdadera. Hay que dejar un poco el internet, los teléfonos, a pesar de que por el internet nos enteramos, pero hay que hacer más oración. sí, sí. Yo lo que quisiera también que la gente entendiera ya para despedir es que yo en un día no muy lejano cerraré también mi canal porque yo creo que mi trabajo ya habrá estado hecho. El que haya querido, le haya podido servir, lo haya querido aprovechar, pues estupendo. Y el que no, pues bueno, el trabajo habrá estado hecho y la gente tiene que entender que tenemos que, como dices tú, rezar más y vivir la consagración al Inmaculado Corazón de María, tratar de formar catacumbas y bueno, y estar a plena disposición de lo que el Señor quiera, pero ya no va a ser necesario porque además es que no va a ser posible, porque va a venir ya una persecución Que del que, tenemos que salir de esto porque si no nos van a eh, ubicar, por ejemplo, por ejemplo, nos van a por ubicar, ejemplo. nos van a ubicar. Entonces, claro, hay que dar ya una serie de pasos. La muerte de Benedicto XVI va a suponer un antes y un después. Y ahí ya, pues, el que no haya llegado maduro a ese momento no será porque Dios no le ha dado tiempo. Exacto, porque Dios no hace nada, como dice el profeta, nada sin avisar. Entonces nos Sí, dice también en su evangelio, porque todo es a la luz de la palabra del Señor, hay que hacer manso como paloma, pero astuto como serpiente. Y mira lo que utiliza para comparar la astucia a la serpiente. O sea que nosotros tenemos que ser humildes, mansos, pero tenemos que movernos con astucia. Entonces, luego que todos estos avisos, como tú bien señalas, se han dado, pues nadie va a tener ninguna excusa para presentarse al Señor a sacarle en cara que no se le claro, avisó. claro, Tristemente, claro. tristemente. Lo que necesitamos es mucha oración, solicitar y pedir, implorar la perseverancia final, orar por Sí, nuestros sacerdotes, por todos, por todos, por todos, para que el Señor obre su misericordia en ellos. Porque sin ellos somos nada. Los sacerdotes son Cristo aquí en la tierra. sí. Y
Y yo también quisiera hacer un llamamiento a los obispos que tienen clara cuál es la situación, que son poquitos, serán poquitos, de los 3000 y pico que hay en todo el mundo, no sé cuántos serán, porque la inmensa mayoría, por no decir prácticamente todos, callan, pero tiene que haber algunos, no sé en qué número, cuántos, tiene que haber algunos que tengan claro lo que está pasando y que quieran ser fieles al verdadero Papa, a la verdadera Iglesia, y que tienen que entender que tendrán que ordenar a sacerdotes con cierta agilidad, porque entre los que se han metido eso que pincha en el brazo y luego todos los que son infieles o están entregados al falso y por tanto a la falsa doctrina, al engaño, etcétera, etcétera, para los tiempos finales vamos a necesitar sacerdotes, nuevos sacerdotes que pertenezcan a la verdadera iglesia. ¿Y eso cómo se va a conseguir? También está el asunto de los cielos nuevos y la tierra nueva. Yo Sí, confío mucho. pero por supuesto, pero antes de llegar a eso, Yo confío para mucho. esa gran tribulación, Sí, si yo te necesitamos voy a decir. sacerdotes. Yo confío mucho en el aviso, en la iluminación. ¿Sí? Tenemos que orar mucho. Yo oro muchas veces al día por los frutos del gran aviso, Vale. que es totalmente real. Tengo Bien. un gran hermano allá en Puerto Rico que yo sé que cuando ve este programa, él y yo siempre nos amamos en cantidad, pero yo sé que él difiere de mí en esto, pero yo tengo la absoluta conciencia, porque la madre me lo mostró, que el milagro, el aviso, el milagro y el castigo son reales. Son reales, totalmente reales. Sí, Y yo confío, sí. yo confío en la misericordia del Señor con el aviso que va a haber muchos frutos. Sí, igual que va a haber un antes y un después con la muerte de Benedicto XVI, también va a haber un antes y un después con el gran aviso y el gran milagro. Sí. Así es. Todo para gloria de nuestro Señor y nuestra Amén. Madre bendita, porque va a quedar patente su misericordia. Va a quedar patente ahí, ni los paganos podrán decir que Dios no es misericordia. Por el contrario, van a tener que decir qué bueno es el Dios de los cristianos. Para El único Dios verdadero. Así es. Por quien se vive, como dice la Virgen, que tú fíjate que la Virgen, en Nuestra Señora de la Revelación, entre Fontane, pues a este señor al que se le presentó, este italiano, ahora no recuerdo el nombre, Bruno Cornacchiola, pues le dijo, vuelve al redil santo. Estaba enfadada la Virgen, le tuvo que regañar como buena madre, le regañó porque él se había desviado a una secta cristiana adventista, a los adventistas. Vuelve al redil santo, que solamente una es la verdad. Mira, qué buena madre no corrige como hay Claro, que corregir a un hijo. Mira, claro, en las glorias de María, sí, yo no me acuerdo tú sabes que están los sí, ejemplos después de sí, cada día. Hay un ejemplo que dice, no me acuerdo cuál pero recuerdo que lo leí, que ella le mete un sopetazo al santo, le dan como, sí, porque que tiene que corregir a sus hijos, claro, ¿sí? claro, Y puede que sonar esto que yo estoy diciendo bien raro, y no, pero ¿y qué madre no corrige a un hijo? ¿Cómo hay que claro, corregirlo? Sí, claro. sí, sí. Yo no sé si San Alfonso María lo describe esto, eh, si lo quiso decir literalmente pero la Virgen se le aparecía a quien ella quería y a quien Claro. ella quiere, es su madre. Pero Bueno, sí, pues qué mejor manera de terminar este vídeo que encomendándonos al Inmaculado Corazón de María, nuestra Santa Madre del Cielo, que ahí detrás tuya está en la advocación de la Alta Gracia. nuestra madre de la alta Sí, nuestra gracia. Madre en República Dominicana es pues la patrona de República Dominicana y a nuestra Madre nos encomendamos y le pedimos pues que nos ayude es a quien nadie mejor a quien pedir la santa perseverancia, como tú dices, y que cada uno de nosotros y de todos los que han visto este vídeo podamos cumplir con nuestra sagrada misión, cada uno en su puesto, en su sitio, que es más importante de lo que nos podemos imaginar. Y antes de esa consagración, esa encomendación, que nos consagramos a ella y nos encomendamos, yo quiero declarar en este momento, Arturo, frente a ti y frente a Jesús que está viéndolo todo, en nuestra Madre, que lo que yo acabo de decir y hacer en esta entrevista es solamente para gloria de Dios Todopoderoso y del corazón inmaculado de mi Madre Santísima. Te pido perdón
a los amigos que puedan ver este milagro. Si algo que yo haya dicho o algún gesto, lo que sea, le haya hecho ofensivo, haya sido ofensivo para alguien, yo pido perdón. Que lo que yo haya hecho y dicho aquí bien ha venido del cielo. Y si he cometido algún error, recibo la corrección con humildad y reconozco que eso es parte de mi miseria y de mi impotencia que vivo en esta carne. Pero la intención de corazón es totalmente glorificar a Dios y por el bien de las almas. Por el bien de las almas, Sí. que tanto le duele a mi Señor que se pierdan, como no quiero que se pierda la mía. Adelante, Arturo. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Bueno, Arturo. Sí, muchas gracias a ti. Te quería esa parte, que no puedo dejar de darte las gracias, porque tú eres uno de los apóstoles de los últimos tiempos. Por la gracia de Dios y, como tú dices, siempre, y yo a mí me gusta decir, somos siervos inútiles, tratamos de hacer lo que nos toca y mejor o peor tratamos de hacerlo. Pero una parte grande de la humildad, porque a mí se me hacía difícil al principio y todavía, pero reconocer que hemos sido escogidos para algo, pero sería una falta de humildad también hacernos los sordos al llamado del Señor. Entonces, cuando yo leí y disculpa que me extienda, pero esto es importante. Cuando yo leí la verdadera devoción de San Luis, yo decía, wow, ¿y cuándo iremos a ver esos apóstoles que habla aquí? Somos testigos, tú eres un apóstol. Yo no tengo la menor duda y no te estoy adulando, no te estoy adulando. Pero de esto es que se trata los apóstoles, aquellos que nos hemos consagrado a ella y estamos dando la vida por Cristo a través de ella y su corazón inmaculado. Entonces, es muy importante, pues, reconocer. Mucha gente piensa que es falta de humildad reconocer el llamado que está recibiendo. Claro. Por el contrario, ahora, lo que sí no podemos hacer es vanagloriarnos. Dar toda gloria a Dios. Toda gloria a Dios. Reconocer que es una gracia de Dios y que estamos agradecidos de que el Señor cuente con nosotros. Exacto, pero que si no lo hacemos a nosotros, ¿quién lo va a hacer? Claro. Ya el Señor escogerá a alguien, porque mira lo que le pasó a Jonás. Se fue huyendo y ya tú sabes la historia. Bueno, adelante. Sí. Pues nada, terminamos, pues porque gracias ya llevamos más de 2 horas, ha sido muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, te felicito por tu labor y que Dios te siga dando la gracia de poder hacer lo que estás haciendo. Y si alguien quiere orar por mí, se lo agradezco. Se lo pido. O Ricardo Espada, que todos lo tengan, las personas de buena voluntad. Exacto, y mi hermana Yolanda Camacho. Muy bien. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. 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 Que Dios te bendiga. Un abrazo en el amor de Cristo y María. Te amo mucho, hermano. Te amo mucho. Amén. Igualmente. Gracias. Chao. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.